Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Martínez Bursaco. Bienvenidos a una nueva sección dentro de mi canal de YouTube que voy a denominar Simplemente Mercados. En esta sección, con videos recurrentes, vamos a tratar de interpretar parte de la coyuntura económica, pero desde una óptica bien práctica para el inversor, con mucha pedagogía y conceptos educativos, de manera tal que puedas entender todos los días cuáles son las dinámicas de los mercados, pero al mismo tiempo sí entender cómo ser un inversor inteligente más allá de la coyuntura económica. En el día de hoy vamos a hablar de lo que significa la rotación de las carteras que tanto estamos escuchando en estos momentos. En líneas simples tiene que ver con esta idea de que a medida que el mundo logra superar la pandemia, donde más países logran inocularse y vacunarse más masivamente y el virus comienza a ser dejado atrás, se supone que las economías van a ir reabriéndose y esta reapertura van a permitir generar muchos negocios y mucha recuperación de varios sectores que fueron los más damnificados por la pandemia. Esto es lo que está motorizando a muchos inversores alrededor del mundo a desprenderse de aquellas acciones que se vieron fuertemente favorecidas por la pandemia e inclusive han incrementado el ritmo de sus negocios y participación de mercado, donde claramente este sector ganador habían sido las tecnológicas. No solamente las grandes tecnológicas como las denominadas FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y adicionalmente Microsoft, sino también las de mediana y pequeña capitalización. Estas compañías se las categoriza como growth y ahora vamos a ir un poquito a explicar conceptualmente qué significa esto. Del otro lado del mostrador están aquellas empresas, los sectores, como dije anteriormente, que han sido más castigados por la pandemia y que ahora se supone podrían revertir todo esto que tiene que ver con justamente la capacidad de recuperación rápida si las economías logran, reabrirse a medida que van dejando atrás la pandemia. En este caso tenemos un montón de sectores denominados value, ¿sí? Empresas de valor que habían sido fuertemente golpeadas y hoy están siendo fuertemente demandadas. Abro un concepto solamente de alerta, ¿no? Yo creo que las rotaciones de las carteras que hemos visto recientemente han dejado lugar a una muy gran valuación a muchas empresas value y consideradas value que si bien se van a recuperar, todavía el ritmo de recuperación sigue siendo incierto, porque en algunos casos justamente la recuperación de las ventas, la recuperación de sus márgenes y la recuperación de las ganancias que puedan brindar a los inversores están condicionadas a que no solamente se reabra 1, 2, 3 o 4 economías del mundo, sino que el mundo logre superar la pandemia. Entonces, un momento, pongamos una pausa a esto e identifiquemos cuáles son las empresas realmente que están justificando las valuaciones dentro del sector value y cuáles son las empresas dentro del sector growth que van quedando justamente baratas. ¿Por qué? Porque muchos inversores se van desprendiendo obviamente de lo que piensan fue acciones que vieron motivados sus negocios específicamente por la pandemia. Dicho esto y sabiendo que estas no son sugerencias ni recomendaciones de inversión, sino que tiene que ver con una cuestión más bien informativa, una cuestión que tiene que ver con la educación financiera y cómo se mueven los mercados, identifiquemos las diferencias que hay estrictamente entre una empresa growth y entre una empresa value. Las empresas denominadas value son empresas cuyas ganancias por acción están bien identificadas, claramente están en una situación de generar valor a los accionistas mediante negocios sólidos que crecen de manera estable, independientemente de esta pandemia, en un escenario de normalidad crecen de manera estable, no vertiginosa, reinvierten una parte de su cash flow, de su flujo de caja que ganan en el negocio para seguir haciéndolo crecer de una manera paulatina, pero también ofrecen dividendos a los accionistas y en ese caso dividendos a los inversores, ¿sí? Generalmente este tipo de compañías tienen lo que se denomina una beta, que es una métrica de riesgo muy inferior al mercado, de manera tal de que no tengan movimientos bruscos estas acciones, y adicionalmente ofrecen al inversor participar de negocios donde la relación de precio-ganancia, es decir, lo que valen estas acciones en el mercado, las ganancias que se generan son relativamente más bajos que el promedio en general.
Todos estos sectores, identificados ahora por ejemplo como el sector financiero norteamericano o europeo, el sector de commodities, el sector industrial, el sector de la construcción ligado a la infraestructura de la obra pública, todos estos sectores también farmacológicos son denominados value y hoy están siendo los más demandados por los inversores. Ganancias seguras, ganancias por acción bajas y posibilidad de apalancarse en este ciclo expansivo del mundo que recién está comenzando. Por el otro lado tenemos todo lo que es el conjunto de growth, ¿sí? De acciones de crecimiento. Y esto generalmente se alinea mucho con lo que son las empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque comparten muchas características dentro del universo del growth. Entre ellas es que crecen sus ventas muy rápidamente a 2 o más dígitos por año. Después tienen, digamos, una reinversión muy alta de su dinero en el negocio para seguir apalancando y seguir disrumpiendo con sus servicios o bienes. Generalmente no son empresas que sean rentables en una primera instancia. Son empresas que generalmente no les importa, digamos, tener márgenes saludables, porque lo que más tiene como foco de atención es precisamente la captura de más market share a través de un incremento del mercado de las ventas, y adicionalmente, digamos, son empresas que no se preocupan por distribuir dividendos porque no están en una etapa madura de los negocios como para hacerlo. Entonces estas acciones, digamos, o este grupo de compañías generalmente están muy vinculados con lo que es la tecnología. Dentro de la tecnología creo que hay que hacer una gran división entre las grandes tecnológicas como las FANG, ¿sí? Como las que nombré anteriormente, que han consolidado su liderazgo y van a seguir creciendo más allá de la pandemia. Obviamente la pandemia les vino bien para consolidar, pero son empresas muy saludables financieramente, con una posición de caja muy grande, y aquellas empresas que son más del sector growth, cuyas valuaciones el mercado había totalmente exagerado respecto a sus perspectivas futuras, y hoy con esta reapertura, digamos, lógicamente hay un replanteo de esas hipótesis de inversión. ¿Pueden estas empresas, digamos, seguir creciendo a este ritmo cuando el mundo se normalice nuevamente? ¿O eventualmente al mercado se le fue la mano y estamos en condiciones de aceptar esta gran caída que estamos viendo hoy en el mercado, que son caídas muy muy importantes, ¿sí? Caídas que van del orden del 50-60% en aquellas compañías que hasta hace muy poquito, unos 2, 3, 4 meses, eran las preferidas y predilectas de estos nuevos inversores que llegaron a bolsa. Conclusión de esta primera edición de Simplemente Mercados. Los inversores nuevos piensan que es muy fácil hacer dinero en la bolsa, algo que realmente no lo es, y ahora con los números en la mano y estas correcciones de las compañías tecnológicas más pequeñas está a la vista. Nunca hay que subestimar el mercado, porque cuando nosotros pecamos de sobreconfianza, el mercado nos disciplina automáticamente. Una cartera de inversión promedio de largo plazo tiene que tener una combinación de growth y value, no tengo ninguna duda. El mayor peso tiene que estar hacia el sesgo de mi perfil de inversor y, lógicamente, conocer lo que estoy comprando, ¿sí? Y eventualmente dejar las modas de lado. Y una lección adicional: Warren Buffett recientemente en su asamblea anual con sus accionistas mostró dos placas muy interesantes. Mostró cuáles eran las 20 acciones, ¿sí? Más importantes por capitalización bursátil en 1989 y cuáles son ahora. Ninguna de las 20 que integraba la lista en 1989 pertenecen al grupo de las top 20 de capitalización bursátil en la actualidad. Y esto quiere decir que las modas puede ser algo muy muy peligroso para los inversores. Por lo tanto, analizar bien, poder determinar con exactitud qué nos conviene para nuestro portafolio, y cuando hablamos de rotación ya sabemos de lo que estamos hablando, y cuando se habla de value y growth también. Para el próximo envío seguramente vamos a ir incorporando conceptos educativos para que ustedes puedan, digamos, tener una acabada información mucho más precisa de cómo, digamos, elegir acciones, elegir instrumentos financieros, para que la coyuntura no lo sesgue a determinados niveles de táctica de su cartera de inversión que no están alineados con su perfil. Espero que les haya gustado esta entrega. Nos estamos reencontrando muy pronto. Que tengan una muy buena semana y buenas inversiones.